Bueno, por aquí hay comentarios y preguntas para Francisco Solórzano, miembro de la ANC. ¿Usted no cree que es un obstáculo político que la constituyente sea la que organice el comité de postulaciones para la selección de los candidatos a rectores del CNE? Bueno, que yo sepa, eso no se ha decidido hasta ahora, ¿no? Eso está en la Asamblea Nacional, pero en todo caso, la pregunta yo la voltearía y preguntaría, ¿tú crees que va a haber consenso en la Asamblea Nacional para elegir el comité de postulaciones o tú crees que eso va para el TCJ? ¿Qué es lo que quiere el PSUV? Bueno, no, nosotros queremos que el ente encargado de manera directa es la Asamblea Nacional, pero debemos recordar que la Asamblea Nacional está en desacato. Todas sus decisiones, todas sus aprobaciones no tienen ningún nivel de importancia pues, o vinculación directa con la realidad del país. Entonces los diputados que regresaron están perdiendo el tiempo ahí. Bueno, forma parte del juego político. Recuerda que eso forma parte de los acuerdos en la mesa de negociación con la oposición, que se ha venido desarrollando con éxito, y entre los acuerdos está la elección de un nuevo CNE, y ya se empiezan a manejar nombres, propuestas, y bueno, será la dinámica, la realidad política lo que permite tener un resultado. Lo cierto es que vamos ¿No será a tener... esa figura de sacar un obstáculo para resolver el conflicto político en Venezuela? Porque bueno, pero es que forma parte... entre el cese de la usurpación y el cese de desacato, pues Venezuela sigue entrampada en una situación sin solución. Forma parte del reconocimiento, pues. La Asamblea Nacional está en desacato y el presidente de la Asamblea Nacional dice que es el presidente de la República. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pues ni tú me reconoces, ni tú me reconozco. Aquí existen las instituciones y ese mismo CNE que eligió el año pasado al presidente Maduro como presidente de la República hasta el 2025, es el mismo CNE que eligió esta Asamblea Nacional que está ahí, que le ha permitido tener gobernaciones en la oposición, ha permitido tener alcaldías en la oposición, y entonces definitivamente que juega. El CNE es bueno cuando canta a favor de la oposición y del resto de Colombia. Se parece más o menos a la oposición de Bolivia, que cuando el resultado del hermano Evo fue ampliamente favorable, ellos desconocieron los resultados. Yo creo que esos son los errores políticos que han llevado a la oposición estos 20 años de fracaso en fracaso, de abismo en abismo, de error en error. El jefe de la oposición dijo que ellos el año que viene no van a participar en la parlamentaria, así un nuevo CNE. Y usted es feliz de que la oposición te divide, ¿verdad? Bueno, pero es un asunto de ellos, los asuntos nuestros... Pero les entra un fresquito, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos hacer? No tenemos la culpa de que existan 10 jefes en la oposición. Entonces, ¿qué ha sido difícil para el gobierno? Sentarse con la oposición. Porque hay 10 jefes. Entonces tú hablas con uno y viene el otro a hablar mal del otro y se le mete la silla y le saca usted, por ejemplo, ¿qué es lo que viene? ¿Renovación parcial o total del CNE? ¿Qué es lo que tú crees que debe ocurrir o qué es lo que va a ocurrir? No, eso va a ser resultado de la mesa de negociación y de la consulta con los sectores políticos, y si no logramos que la Asamblea Nacional haga un planteamiento coherente, bueno, será el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ustedes le temen, por ejemplo, a una nueva elección presidencial? ¿Pero por qué temerle? Si alguien ha sido impulsor de los procesos electorales en Venezuela ha sido la Revolución Bolivariana del comandante Hugo Chávez. Si quien permitió que en Venezuela se automatizara el sistema electoral fue el presidente Hugo Chávez con la llegada de la Revolución Bolivariana, porque aquí para nadie es un secreto que en el pasado era netamente manual, y bueno, donde la oposición o los sectores progresistas no tenían representación, se repartían las boletas a Dey y Copey en aquella época. Eso pasó aquí hace 30 años, eso no es algo que pasó hace 200, pues, y forma parte de la realidad. Hoy tenemos un CNE que permite un resultado transparente y es un árbitro confiable para los organismos nacionales y para los organismos internacionales. Solamente que la oposición lo reconoce y lo desconoce según su conveniencia. Mira lo que te dice por aquí Alex de Dios. Para el entrevistado, si confían en su modelo político, ¿por qué en momentos de elecciones amenazan con quitar las bolsas de CLAP a los que votan en su contra? Espero con ansia una respuesta a esto. Pero eso es falso. Aquí si alguien, un sector, a mí me sorprende mucho ver gente durante los meses de abril y mayo con carros de Orinoco del gobierno que decían fuera Maduro. Y aquí no pasó nada, nadie le quitó el carro, aquí nadie le quitó una Pero vivienda. Por ejemplo, un programa social se convirtió en partido político. No. El movimiento que dirigió la vicepresidenta. Era un programa social y se convirtió en partido. Un programa social y un partido. Y se convirtió en partido. Pero tiene el mismo nombre. ¿Qué cosa tan curiosa? Eso es como que pongamos solo Vladimir a la una y sea mañana un partido político. Vladimir a la una es un programa de televisión y Vladimir a la una, inscrito formalmente. El problema es que maneja fondos del Estado para hacer campaña. Pero ahí es donde está el tema, ¿eh? Bueno, hermano, pues si por ejemplo organiza el reparto de las bolsas de comida, organiza las políticas sociales y de repente la hacen la gente, se convierte en un partido, imagínate. Lo hacen los comités de abastecimiento locales de producción. Y el propio Maduro dijo que le iban a quitar los carros a quienes no votaron por él. O sea, pero no vale, es que eso no ha sucedido. ¿Pero qué pasaba aquí en los años 2000, 2002? Que decían que Chávez al que tenía 2 casas le iba a quitar una, que Chávez al que tenía 3 muchachitos se los iba a quitar. Tú imaginas a Chávez con 6 millones de muchachitos en Miraflores, se vuelve loco. Que el que tenía 2 casas, el que tenía 2 carros, que el que tenía 2 mujeres le iban a quitar una. Eso se dijo aquí.
Y esa fue la campaña de la oposición durante muchísimos años. Hasta ahora a nadie le han quitado una casa, a nadie le han quitado un beneficio. Si algo ha entregado la revolución es beneficio a manos llenas a todos los sectores sociales. Sin embargo, las expropiaciones han sido uno de los problemas más graves que ha habido en Venezuela. Yo creo que el tema de las expropiaciones ha sido un error que cometimos nosotros. Ajá. Entonces sí le quitaron cosas a la gente. Indudablemente, pero fueron pagadas. Que antes, yo vi más de un caso, siendo alcalde en Anaco, de gente que iba, mire, yo creo que me expropia mi empresa, yo creo que me expropia mi finca porque era algo muy rentable, porque es la forma que el Estado te pagara. Sin embargo, fíjate tú, eso se convirtió en un cementerio de empresas y fincas quebradas. Que el Estado te pagara por tu finca o por tu empresa, ¿me entiendes? Porque el Estado pagó. ¿Me entiendes? Que eran expropiaciones, pero fueron pagadas. Yo creo que eso sí, yo debo reconocer lo que fue un error que ha sido corregido, y hoy el llamado del presidente Nicolás Maduro a los sectores privados del país a invertir, a confiar, a apalancarlo para recuperar el aparato productivo nacional y para nosotros poder superar el tema del bloqueo financiero y económico que nos ha tocado vivir estos últimos años. Mira lo que dice Rafael Mundarain por aquí. Telesur se encadena para transmitir las protestas y la represión en Ecuador y en Chile. Pero por hacer lo mismo, el gobierno madurista sacó de las cableras a todos los canales internacionales. ¿Algún comentario al respecto? No, porque los canales internacionales que estaban en Venezuela no solamente transmitían, sino que sean parte de la situación. Y lo vimos en el caso de CNN. Y una cantidad de canales que violaban la ley de telecomunicaciones, que se convertían en operadores, en instigadores al odio y a la violencia, y eso ningún gobierno puede permitir. Claro, lo que pasa es que al final los gobiernos se parecen y terminan haciendo lo mismo en esa materia, en materia de represión. Pero es que en el caso nuestro tiene una gran particularidad. En Colombia, en 50 años de guerra, más de 1 millón de muertos. En Chile, apenas un mes de protesta, vemos toda la represión, maestras violadas, niños perseguidos, niños torturados. Vemos al gobierno de Estados Unidos que enjaula a niños migrantes que vienen de otros países. Entonces aquí, ¿con qué doble moral? Yo quisiera ver la opinión ahorita del Grupo de Lima sobre la situación de Chile o sobre la situación recientemente vivida en Ecuador. Entonces ahí está la doble moral. Tú veis aquí los grandes titulares, los grandes medios de comunicación contra Venezuela era algo Pero fíjate, yo he dicho aquí... Y hoy no dicen nada. Yo he dicho aquí que cuestiono a quienes desde la oposición se quejan de la represión aquí y no dicen nada por la represión en Chile. ¿Verdad? Exacto. ¿Verdad? Tengo razón ahí, ¿verdad? Pero también he dicho que cuestiono a los que desde el gobierno se escandalizan por la represión en Chile y aquí no dicen nada cuando reprimen. Pero es cuando tú comparas, y terminan pareciéndose esa conducta. Cuando tú haces la comparación de la situación de Chile a la situación de Venezuela, aquí todo el mundo protestaba. Aquí se convocaba, se encadenaban los medios de comunicación privados para decir a qué hora iba a ser el paro, a qué hora se iban a concentrar, a dónde iba a ir la marcha y toda esa cantidad de cosas. Y aquí hay plenas libertades. Aquí la gente protesta por agua, por luz, por el tema de servicios públicos, por razones políticas. Aquí vimos hasta la diversidad sexual va y protesta y se expresa de manera plena en un país donde existen plenas libertades. Eso es indudable. Pues quien pretenda hoy comparar la situación de Venezuela con la situación de Chile no tiene ningún punto de equilibrio ahí. Jesús Eduardo Jaime me dice por aquí, Vladimir, ¿cómo va tu autoproclamación para el CNE? Ay, chico, por Dios. Recuerda que tú mismo lo dijiste en tu propio programa. Yo no sé qué comiste tú, hermano, que viste lo que no era. Bolívar Divisa, usted dice que sería muy bien aceptar un referendo consultivo preguntando si queremos adelantar presidenciales, etcétera, pero Diosdado dice todo lo contrario, que tenemos que esperar 5 años para las mismas. Porque es que la Constitución que está vigente dice que aquí las próximas elecciones presidenciales son en el 2025. De eso no hay ninguna duda. Y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, todo dentro del marco de la Constitución. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, no existe que alguien se pueda autoproclamar presidente. Y eso Mira, chico, ¿y no será mejor, en lugar de estar cambiando la Constitución, aplicarla y gobernar apegado a la Constitución en vez de cambiarla? Pues yo, por ejemplo, que fui constituyente, yo lo que veo que la Constitución terminó siendo la víctima aquí. Pero la víctima, ¿por qué? Porque hemos decidido porque se ha violentado, no se ha cumplido. No se ha cumplido entonces nosotros tenemos que complacer, para que la Constitución se cumpla, tenemos que complacer a los sectores de oposición. No, hay que leerla y aplicarla tal y como dice. Por ejemplo, fíjate, se han incorporado diputados a la Asamblea Nacional que fueron ministros. Entonces la Constitución dice que cuando tú eres ministro, pierdes la condición. Cuando asumes otra responsabilidad distinta a la del Parlamento, pierdes la condición y bueno, y no pasa nada. Aquí, por ejemplo, la Constitución prohíbe la incomunicación y ha habido incomunicaciones. Aquí, por ejemplo, el diputado Edgar Zambrano estuvo incomunicado más de 2 meses. Pero el diputado Zambrano formó parte de un intento de golpe de Estado. Pero por eso lo van a incomunicar. No fue detenido. Fue incomunicado. Mira, la visita se la permitieron. Eso fue lo mismo que dijo Lilian Tintori, que no dejaban ver a Leopoldo López y salió embarazada. Pero ¿cómo te explicas? Si no dejaban ver a su esposo, ¿cómo
¿Cómo ella salió embarazada? Tan incomunicado estaba que fue por gestiones del grupo de Boston que dejaron verlo. Eso lo han dicho en reiteradas oportunidades y la familia eso es absolutamente los ha cierto. podido visitar, los ha podido llevarle comida. Bueno, habla con su bella mujer para que te cuente. Sin ningún inconveniente. Incluso pregúntale a Francisco Torrealba, que es miembro de la Constituyente, Hoy vemos al diputado Zambrano abogando por el diálogo y la reconciliación nacional, el reconocimiento de los poderes. Si alguien que fue tratado de esa manera, estoy en la plena seguridad que en este momento fue incomunicado y eso es verificable. Estuvo incomunicado y lo dejaron ver por gestiones que se hicieron para eso. Él no lo ha manifestado públicamente. Esas son especulaciones que se ven, como se dice en cualquier cosa, como el caso que Lilian Tintori dijo que Leopoldo López no lo dejaron ver durante 4 meses y después salió embarazada. Hermano, ¿cómo se explica eso? ¿Entiendes? Aquí la oposición reiteradamente, su conducta ha sido mentir una y otra vez. Aquí dice Néstor Alfonso, diga la verdad, le tienen miedo a Guaidó, por mucho menos de lo que él ha hecho, tienen presos en las mazmorras a otros presos políticos. Bueno, vamos al 16. Vamos al 16, ese poder de convocatoria que viene en decadencia, y yo estoy seguro que Guaidó tiene toda la razón en lo que ha dicho. Después del 16 viene el 18, y vendrá el 17 y luego vendrá el 18. De eso no tenemos duda, Guaidó. Liliana García, Fracito se hizo el bypass o le pegó la crisis. ¿Ah? La crisis, no, unos kilitos menos, que justo y necesario. Bueno, así es. Este señor cree que los venezolanos nos vamos a dejar seguir violando nuestros derechos con su jueguito de ANC, TCJ, etcétera. Pónganse serio, dice Rubén López. Bueno, es que lo hemos venido avanzando en eso y hay un sector importante de la oposición que está sentado reconociendo a la ANC, reconociendo al presidente, reconociendo al TCJ y estamos empezando pues a buscar pues los puntos de encuentro por el bien del país, pues, porque este país es de todos. Aquí nadie puede pensar que implosionando Venezuela se va a salvar. Aquí la situación económica afecta a todos los sectores políticos. El tema del poder adquisitivo del ciudadano, del trabajador, es algo seriamente preocupante por una inflación inducida que es por hora. ¿Y eso cómo se resuelve? Buscando los puntos de encuentro y permitiendo que fluyan los capitales y que podamos buscar la solución en favor del país. Finalmente, Fraso hijo, ¿vamos bien? Vamos bien, vamos muy bien, mejor de lo que nosotros esperábamos. El país empieza a recuperar el control político que es muy necesario. Vemos hoy al presidente Maduro con un liderazgo internacional consolidado. Vemos hoy un país que apunta hacia el inicio de la recuperación económica, que definitivamente es lo que todos nosotros debemos empujar y debemos soñar y debemos querer, pues porque, te repito, este país nos pertenece a todos, no le pertenece a un sector ni al otro. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias, Vladimir. Francisco Solórzano, miembro de la ANC. Nosotros vamos a hacer la pausa y al regreso venimos con Karin Vera, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Política a la una, nuestra etiqueta. Ya venimos.